Una de estas dos hamburguesas no lleva carne. Son muy parecidas, pero una es la hamburguesa del futuro y la otra es la burger del presente. La burger del presente ya la conoces y hoy la voy a comparar con la del futuro. Se llama Beyond Burger y está hecha con ingredientes vegetales. ¿Estará buena? Quédate que empezamos. Beyond Meat, más allá de la carne. Buen nombre, buena iniciativa la de Ethan Brown, que en el año 2009 decidió emprender este viaje hacia el futuro, hacia la nueva carne. Sus tres productos más populares son las Chicken Free Strips, las tiras de pollo sin pollo, la Beyond Burger, la hamburguesa que vamos a probar hoy, y también tienen salchichas. Ojo, aseguran que son salchichas tan logradas que es prácticamente imposible de distinguir de las auténticas salchichas de cerdo. Hoy voy a dejar en vuestra mano la decisión sobre si queréis ver el vídeo comparando las salchichas auténticas con las salchichas de origen vegetal o no. Si el vídeo de hoy llega a 5000 likes, prometo volver y hacer una comparativa completa y exhaustiva de esas salchichas de origen vegetal. Y espero que todo el mundo esté suscrito, no lo dejéis para luego. Este es el paquete, el envase en el que se comercializan las Beyond Burger de la empresa Beyond Meat, como se puede leer aquí. Dice que son hamburguesas basadas en plantas, están ready to cook, preparadas para cocinar, y es un producto que se vende refrigerado. Tiene un montón de ingredientes. Cualquier nutricionista diría que esto es un producto ultraprocesado. A ver, pues tiene agua, aislado de proteína de guisante, tiene aceite de colza, aceite de coco refinado, aroma de humo, estabilizadores, celulosa, metilcelulosa, goma arábiga, almidón de patata, maltodextrina, extracto de levadura, sal, aceite de girasol, levadura deshidratada, antioxidantes, ácido ascórbico, ácido acético, colorante, concentrado de zumo de remolacha, almidón modificado, extracto de manzana, concentrado de zumo de limón y poco más. Que lo de poco más es por decir algo. Fijaos la de productos que lleva. Yo, si leo esto antes de tomarlo, igual se me quitan un poco las ganas. Para comparar las hamburguesas en igualdad de condiciones o en condiciones lo más parecidas posible, he cogido la Beyond Burger y he cogido estas burger de la finca que dice que son de vacuno joven. Pues entiendo que son de ternera. Lo primero que llama la atención es el aspecto. Y claro, bueno, si solamente vieras la Beyond Burger, pues bueno, pues igual cuela, no sé. Pero claro, cuando ves la de verdad, pues bueno, se parecen, yo diría que no, pero bueno, sí, son redondas y tienen un color parecido, pero no es lo mismo. Voy a comparar los nutrientes de uno y de otro. La hamburguesa de Beyond Burger tiene 18 gramos de proteínas por cada 100 gramos y la hamburguesa normal tiene 18,3. Vaya, o sea que eso de que esta hamburguesa del futuro tiene más proteína que la normal, pues no es verdad. De grasas, la normal tiene 16,1 gramos y la de Beyond Burger sorprendentemente tiene 19 gramos. De hidratos de carbono, la hamburguesa normal tiene muy poquito, 0,9, y la Beyond Burger tiene más, tiene 5,3 gramos de hidratos por cada 100 gramos de producto. Otra cosa importante es el precio. La Beyond Burger me ha costado 8,69 y trae dos hamburguesas de 113,5 gramos cada una. El paquetito de la finca me ha costado 4,95 y, como os digo, trae dos burgers de 160 gramos cada una. Dicho de otro modo, porque así es un poco abstracto el precio, ¿no? Sí que vemos que una cuesta 8,69 y otra 4,95, pero ¿a cuánto cuesta realmente el kilo de la Beyond Burger? Te sale a 76,56 euros el kilo, frente a los 30,93 de la carne de vacuno joven de la finca. Si queremos valorar las ventajas medioambientales de uno y de otro, pues ahí la Beyond Burger gana, pero por goleada. Se dice que para un kilo de ternera se necesitan 15.000 litros de agua. Sin embargo, dice la marca de Beyond Burger que para sus burgers se utiliza el 99% menos de agua, el 93% menos de tierra, de superficie de tierra, y que se emiten
el 90% menos de gases o emisiones contaminantes de la atmósfera. Esos datos son arrolladores. Una última curiosidad antes de prepararme la cata, la prueba, es que la Beyond Burger se puede comprar por Amazon. Voy a hacer una cata de las dos burgers. Primero solo la carne y después me voy a montar una burger bien bonita y voy a probarlo en situación real, en el interior de una hamburguesa completa con su pan, tomate, queso, lechuga, salsa, etc. Estas son las hamburguesas. Si bien antes de cocinarla eran algo parecidillas, ahora mismo os diría que no tienen absolutamente nada que ver una con otra. Muy sorprendentemente para mí, la burger vegetal ha soltado líquido, pero bastante. Y la burger de carne tradicional no ha soltado ni una gota. Esto es ya cuando menos raro. Yo creo que debo empezar por la de verdad, por la de carne, ya que así tendré una referencia del sabor auténtico muy inmediata y podré probarlo con el otro sabor. Vamos a ver. He hecho las dos hamburguesas al mismo tiempo y las he hecho bastante, porque curiosamente en la burger vegetal creo que son 78 grados, lo que indica en el paquete que es la temperatura a la que se considera que está cocinada. O sea que se toman hechas. Este sabor es muy familiar para mí. Tiene sabor a ternera, no es un sabor a carne muy acentuado, está bien condimentada, no está nada salada, se nota un poco esas verduras deshidratadas que le ponen y bueno, pues fíjate la textura que tiene, así tan compacta, pues no sé, os diría que se nota bastante que es una burger de supermercado procesada, eso sí, parece que es de una calidad media alta. Voy a probar por fin la carne del futuro, la hamburguesa vegetal. En cámara no sé cómo se verá, pero aquí parece tofu del de toda la vida, ¿eh? Tiene un olorcito así, como que quiere llegar a ser olor a carne, pero no lo es, ¿eh? No, con el olor no saco que sea olor a carne. Pues estoy sorprendido. Estoy muy sorprendido porque, vaya, bromas aparte, sabe a carne y tiene textura muy parecida a la carne. Atención a la bobada que voy a decir. La burger vegetal sabe mucho más a carne que la burger de carne. ¿A qué no te lo crees? Pues yo tampoco. Estoy impresionado. Impresionado es poco, más que impresionado. Mira que dicen que las apariencias engañan. Pues en este caso me esperaba otro resultado, ¿eh? Me recuerda en boca a esas hamburguesas caseras que no están tan compactadas, tan apretadas, tan picada la carne. Fijaos que la otra yo ni la he tocado, simplemente la he puesto en la plancha y no sé, me resulta muy mazacote comparado con esta. Vaya, no me esperaba estar diciendo esto. Anda, que lo que se me está ocurriendo es un disparate, pero ahí lo suelto. A ver si esta gente hace un chuletón de origen vegetal. Igual me cambio de bando. Nivel de dudas, 0. Lo que os voy a decir es mi opinión. Y es una opinión clara, contundente. No es un poquito a favor de una o en contra de otra. No, es que incluso ya estáis viendo el plato. O sea, me he terminado la hamburguesa de origen vegetal y la otra no. Fascinado es poco. No le puedo dar un 10. No le puedo dar un 10 a la hamburguesa porque el aspecto falla. Pero al final no es que tenga mal aspecto, es que tiene un aspecto un poquito diferente o muy diferente a la burger tradicional. Pero de momento, así, sin pan ni nada, por goleada, gana la hamburguesa de origen vegetal. Aquí están las burgers. La verdad, me han quedado, yo creo, muy bonitas, muy aparentes. Son muy parecidas, claro, teniendo en cuenta que la carne es una carne pequeñita, que se ve poquito y, oye, no es la principal protagonista. Las voy a partir las dos al centro a ver qué aspecto tienen. Aquí tengo la de verdad,
que le he dado un punto mejor que antes, para mi gusto, la he hecho un poquito menos. Y también he hecho un poquito menos la vegetal. Y bueno, el aspecto es el mismo, ¿eh? La vegetal, la hagas mucho, la hagas poco, siempre queda igual. Así que voy a empezar por la de siempre, por la de toda la vida, por la de verdad. Voy a decir otra frase para la posteridad. La burger de verdad, ¿sabe? A burger de verdad. O sea, no hay nada nuevo. La lechuga, el tomate, la carne bien presente, el queso curadito, la salsa burger y un pan brioche, que creo que es el que más encaja para mi gusto con las burgers, que sujeta muy bien todo el conjunto, que te permite ir mordiendo y no perder la consistencia, la forma de la hamburguesa. He podido ir comiéndola casi todo el rato acompañando todos los sabores simultáneamente, es decir, carne, queso, lechuga, tomate, pan y salsa. Y eso me ha permitido tener en el paladar el sabor que yo recuerdo de toda la vida de una buena hamburguesa casera. Vamos a darle la oportunidad a la protagonista de hoy, a la hamburguesa vegetal. Antes de ir comentando qué es lo que me va pareciendo la hamburguesa vegetal, os digo que aquí ninguna marca me paga nada y aunque me lo pagara daría la misma opinión. Pero vaya, que es que no defiendo a nadie ni ataco a nadie. En esta ocasión, en la hamburguesa vegana vegetal, hay algo que destaca mucho. No os voy a decir demasiado porque el buen sabor nunca es demasiado, pero destaca sobre todo el conjunto, que es el mismo en cantidades y proporciones que para la hamburguesa anterior, destaca muchísimo, iba a decir el sabor de la carne. Bueno, el sabor de la carne vegetal. Destaca para bien, combina muy bien con el resto de ingredientes, se nota en la mordida. Cuando lo tienes en boca y estás masticando, notas que tienes ahí una textura, os aseguro, muy similar a las hamburguesas caseras, a estas hamburguesas que, como dije antes, no están muy presionadas, no están muy aplastadas, muy mazacote. Voy a terminármela y os digo más. Nada, que no me puedo resistir, que voy a continuar con este otro trocito. Primer inconveniente de la burger vegetal, es más pequeña que el pan. Y creo que no se venden panes más pequeños que este en cuanto a la circunferencia, al diámetro. Y eso está produciendo que esté llegando a una parte de la hamburguesa en la que no hay carne o no hay preparado. Y eso para mí resta. Para mí resta porque me queda un bocado con carne y como dos bocados así, sin nada, más que el tomate, la lechuga y la salsa. Primer inconveniente. Como veis, en la hamburguesa de carne tradicional llega a todas partes del pan la carne, tanto por aquí como incluso sobresale un poco por la parte de abajo. O sea que ahí, Beyond Burger, tengo que darte un súper negativo. Y antes de continuar, os voy a dar mis opiniones, mis conclusiones acerca de la degustación de hoy. Quiero valorar si merece la pena gastarse ese dinero en una burger de origen vegetal o si por el contrario seguiría comprándome las hamburguesas normales. Si tengo que valorar el tema de los alimentos ultraprocesados, o sea, si me leo todos los ingredientes de la burger de origen vegetal, no me la compro ni en broma. Lleva ingredientes y además ingredientes con nombre que no me atrae demasiado. Si tengo que valorar, por otra parte, la textura y el sabor, le tengo que dar un mega sobresaliente, porque en textura, en boca y en sabor está buenísima. No sé si me la colarían poniéndome una de estas o una normal, lo que sí sé es que sabe a carne y que tiene textura de carne. En eso, súper aprobada. Si tengo que valorar la disponibilidad de la hamburguesa, pues os digo que he tenido que ir a varios centros a comprarla y no había. Estaban agotadas. O es que hacen pocas, o reponen poco, o algo sucede. El resto de hamburguesas, siempre en cualquier centro comercial, si tienes el mono de comprarla, pues vas a poder ir y comprarla. Claro, que también puedes comprar la Beyond Burger por internet, por Amazon, y este otro tipo de hamburguesas no. Así que ahí vamos a decir que hay un medio empate. Donde sí que no estoy para nada, pero para nada de acuerdo, es en el precio. Vamos a ver, si han dicho que hace falta menos agua,
que más o menos te dan a entender hace falta menos tierra o lo que es lo mismo, menos inversión en cierto sentido. Sí, alimentar una planta siempre va a ser mucho más económico que alimentar un animal. Los gastos de una planta yo creo que son infinitamente menores que los que tiene un animal. Pero vaya, que yo el precio lo veo desorbitado, desproporcionado. O sea, que me digan que una hamburguesa, que no es hamburguesa, cuesta mucho más del doble que una buena hamburguesa de supermercado, porque me he ido a una que está bien. Pues ¿qué queréis que os diga? No la volvería a comprar. Y esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado el vídeo y si ha sido así no olvides darle un buen super like. Si no te has suscrito todavía, aprovecha, que de momento es gratis y es la mejor manera de apoyar este tipo de contenido. Y hasta aquí, esto es todo. Vuestro amigo César Blue se despide de vosotros con besos y abrazos para todos y para todas. ¡Adiós!